De acuerdo, empecemos con con la PAC 1 de Introducción a la Empresa actual desde 2022-2023 del primer semestre. Bueno, de hecho también es la del segundo en principio, puesto que a mí me ha llegado, que es que ha sido la misma. No sé si ha sido un error de lo que me ha llegado a mí o bien es que han puesto la misma. Vaya vaguerío que han tenido. Pero bueno, independientemente, al final son iguales, tanto de este semestre como de hace 4 años. Siempre es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, nos comenta la pregunta 1, pregunta abierta. Esta pregunta yo no la suelo explicar porque al final son preguntas que literalmente dependen de lo que vosotros penséis, pero sí que en este caso he notado pues, que me puede venir bien para repasar algunos conceptos que hemos mirado en los módulos. Y por lo tanto, pues mira, me voy a atrever a contestarla, ¿de acuerdo? Pero generalmente todas estas que son abiertas, pues no suelo contestarlas porque al fin y al cabo son de pura opinión. Entonces, vamos a ver, nos dicen, pregunta 1. Con un capital 100% español y familiar, la empresa Mercadona se configura como una compañía líder de mercado en la distribución y nos dicen encabeza el ranking de empresas. Ponen un link, podéis mirarlo si queréis, del año 2021, ranking que ordena a las empresas en función de su cifra de ventas. Vale. También lo podemos destacar según los datos publicados en su página web. Aquí tenéis la página web y que en el año 2021 contribuyó al PIB nacional un porcentaje del 2,09% de la plantilla de 93.000 personas en España. Ese situó el salario inicial bruto mensual aquel mismo en 1.425. Entonces, estamos hablando de un gigante, ¿no? Entonces, la empresa Mercadona de por sí es un gigante empresarial en España, da empleo al 2% de la población. Eso es enorme. O sea, si consideráis que más o menos, muy a grosso modo, y el número hay que revisarlo, pero casi el 50% del empleo en España es público. Estamos hablando que de ese otro 50%, un 2,09%, que es casi un 4% en total, del empleo privado pertenece a Mercadona. Es muchísimo. Esto de manera directa. Indirectamente, la cantidad de gente que está trabajando en Mercadona, para Mercadona y no está en plantilla es inmenso, de hecho. Entonces, bueno, considerando la magnitud del asunto, nos dicen: la responsabilidad social corporativa implica el diseño de estrategias de actuación de carácter voluntario que van más allá del marco normativo. En el módulo de la asignatura, hemos podido ver que la práctica de la responsabilidad social corporativa se encuentra acompañada de beneficios o ventajas para las empresas que ponen en práctica estas actuaciones, pero también implica inconvenientes. Vale. Y nos dice, en este sentido, uno de los inconvenientes descritos por Milton Friedman es el coste económico de estas actuaciones. ¿Consideras apropiado considerar las actuaciones de responsabilidad social corporativa como un coste económico o crees que se podría justificar como un recurso de inversión? Vale, entonces, lo más importante es tener en cuenta, y claro, la diferencia que había entre el tal Milton Friedman que nos comentan y después Porter. Poníamos los dos ejemplos para resaltar las diferencias entre uno y otro. Para verlo, venía bastante bien ver un gráfico en el cual aquí teníamos los resultados económicos y aquí teníamos a la ciudadanía. ¿Sí? Y esta ciudadanía al final significaba, cuanto más para arriba, pues mejores condiciones, ¿no? Entonces teníamos en este punto donde la ciudadanía sale muy beneficiada, pero los resultados económicos son más bien escasos, tenemos a las ONGs, mientras que más abajo tenemos a las empresas, ¿sí? Que son entes con resultados económicos y bajo efecto en la ciudadanía, ¿de acuerdo? ¿Qué proponía Friedman? Friedman decía que invertir en la responsabilidad social corporativa era un gasto que generaba una reducción del resultado económico. Y con este gráfico se ilustraba lo que Friedman quería prevenir. Y es que Friedman lo que quería prevenir era que los negocios no fuesen lo primero. De hecho, él afirmaba que primero iban los negocios y después ya si quedaba o sobraba algo ya para el resto de cosas. Entonces, según Friedman, la responsabilidad social corporativa lo que genera es una reducción de estos beneficios, ¿no? Como nos comentan aquí. En cambio, luego tenemos a Porter, que Porter comentaba que no pasaba esto. Él decía que debido a implementar esta responsabilidad social corporativa, nos encontramos que, debido a las sinergias positivas que se iban a producir, puesto que la población iba a estar mejor, iba a consumir mejor, y todo esto iba a generar al final un crecimiento económico, nos encontraríamos en un estado, después de aplicar esta responsabilidad social, nos encontraríamos en un estado donde los resultados serían mayores y la ciudadanía estaría incluso mejor que antes.
yendo totalmente en contra, obviamente, de lo que decía Friedman, ¿de acuerdo? Y en este caso nos dicen, en este sentido, uno de los inconvenientes descritos por Milton Friedman es el coste económico de estas actuaciones. ¿Consideras apropiado considerar las actuaciones de responsabilidad social corporativa como un coste económico o crees que se podría justificar como un recurso de inversión? Aquí cada uno, y por lo que digo, que es bastante abierta, tiene que elegir lo que tiene que poner. ¿De acuerdo? Nosotros lo que sí podemos decir es que la responsabilidad la responsabilidad social corporativa implica acciones. O sea, una cosa que sí o sí implica son acciones empresariales. Estas acciones empresariales no se traducen más que en un coste. O sea, la realidad es que es un coste. Nos va a costar dinero. Nos va a costar implicar o hacer que la sociedad vaya mejor, puesto que tendremos que destinar recursos, tanto sea tiempo de personas que estamos pagando, como sea capital directo, en invertir en esto. Pero la cuestión está en qué pasa después. Para Friedman, esto se quedaba en un coste y, por lo tanto, una bajada del resultado. Y en cambio, para Porter, esto generaba un crecimiento económico futuro, ¿de acuerdo? Visto desde el PIB. Y eso generaba después un incremento del resultado. ¿Qué opina cada uno? Aquí es donde tenéis que hablar vosotros y decir qué opináis que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, igualmente nos ha venido bien un poquito para repasarlo, ¿no? Y tener claro cuáles son las dos posturas. Y tener claro que hay tanto beneficios como críticas de la responsabilidad social, y una de las críticas que se ejecuta es esta, es un incremento o un mayor coste económico. Obviamente esto pues, sería de la visión de Friedman, pero Porter estaría totalmente en desacuerdo. Durante el gobierno de Sarkozy, en 2011, en Francia se puso en marcha una medida que limitaba el precio de algunos productos del sector de alimentación, acordando un coste de los productos básicos con las distribuidoras. Esta medida duró algunos meses, hasta que los supermercados e hipermercados perdieron su interés. Una idea parecida se estudia para ser implementada en España hasta el 30 de enero. Ante el incremento galopante de la inflación, ¿cómo te posicionas ante esta medida? ¿Serías partidario o por en contra considerarías que no tendría los efectos esperados? Vale. Aquí, pues otra vez lo mismo. Lo que tenemos que considerar, al fin y al cabo, es que si se limita el precio de una cesta básica, lo que estamos generando es que los costes, no se limitan los costes, para aquellos productores de esta cesta básica van a seguir subiendo. Mientras que si mantenemos el precio igual, esto puede significar que llegue un momento donde el ingreso sea menor que el coste para estos productores, ¿no? Porque si los costes han ido subiendo pero los ingresos se han mantenido iguales, puede resultar al fin y al cabo una reducción del resultado, incluso llegando a tener beneficios cero o negativos. En este caso lo que significaría es, pues al final, que los productores dejarían de producir, puesto que no les hará cuenta. Si producen, pierden más dinero del que ganan, es que sería absurdo, ¿de acuerdo? Claro, esto aquí entra en otros conceptos como la elasticidad de la demanda, para ver si realmente se produce esta bajada, o sea, si se produce realmente esta bajada del ingreso tan acentuada. Pero bueno, la realidad es que básicamente puede ser o puede significar que debido a esta política lo que suceda sea un decrecimiento de los resultados y un posible cierre de empresas. ¿Cómo os posicionáis? Pues aquí cada uno debe elegir si elige posicionarse a favor de este precio o en contra. ¿De acuerdo? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí el efecto de limitar los precios va a afectar al mercado, puesto que ya están los precios bastante apurados, ¿de acuerdo? No estamos en una situación donde los precios sean muy altos en relación a los costes, y por lo tanto, pues seguramente tendría un efecto. Y entonces, si consideramos que tendría los efectos esperados o no, es que como es muy amplio aquí, pues volvemos a lo mismo. Cada uno tiene que dar un poco su opinión. Y nos dicen, relacionando la cesta de productos básicos con la responsabilidad social corporativa, ¿consideras que se puede justificar la implementación de esta cesta desde la óptica de la RSC? Bueno, luego nos ponen aquí, que esto pues os lo he copiado, pero se me ha pasado, esto no tendría que haberlo puesto, ¿de acuerdo? Es un poco lo que escriben, lo que vosotros pues tenéis que hacer en esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que sí que tenemos que tener claro de esta pregunta C? Y es que la responsabilidad social corporativa no es una ley, ¿sí? Como comentamos en el módulo, es un acto voluntario. Y por lo tanto,
las empresas eligen en qué cantidad y cuándo quieren hacerlo. En cambio, la ley obliga a hacer X cosas. Entonces, ¿se puede justificar la implementación de esta cesta desde la óptica de la responsabilidad social corporativa? Depende, otra vez. Desde mi punto de vista, y puedo ser un poquito más claro, no. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social corporativa es algo que deben ejecutar las empresas cuando ellas lo requieran. En cambio, cuando se impone una cesta básica a unos precios determinados, esto es una imposición del gobierno, por lo tanto, no estamos hablando de un hecho que se elige. Por lo tanto, no se puede justificar y no sería lo mismo. Sí que es innegable que los objetivos de esta cesta de bienes van totalmente alineados con aquellas empresas que están concienciadas con esta responsabilidad y con las labores filantrópicas y éticas que estas significan, ¿no? Por lo tanto, sí que están alineados uno con otro, tanto los objetivos del gobierno como los objetivos de aquellas empresas que quieran adoptar la responsabilidad social, pero no sería una medida de responsabilidad social corporativa, puesto que no es una elección, sino que es una ley, ¿sí? Dicho lo dicho, son preguntas para pensar y para cada uno pues elegir un poquito lo que necesita, ¿no? Al final pues se trataba de un debate, entonces cada uno pues pondría cosas diferentes, pero mientras argumentéis bien y basándoos en lo que ponen los módulos, ya está. La cuestión es argumentar cogiendo lo que se pone en los módulos. Y es que nos dicen, preguntados, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta. Nos dicen, considerando el tipo de estructura del capital humano, constatamos que Mercadona favorece la igualdad de género en la empresa. Vale. Para resolver estas preguntas tendremos que entrar en los planes de igualdad que tenga Mercadona y o en los archivos que nos han enviado previamente, ¿de acuerdo? Donde pues al final entramos, bueno, archivos no, en la página web de Mercadona donde tenemos toda la información y ahí entramos a ver si tienen alguna cosa de igualdad. ¿Vale? Al final estas packs también son mucho de informarse sobre la empresa que nos estén diciendo, en este caso, pues Mercadona. Entonces entramos y nos vamos a encontrar que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque nos miramos el organigrama. Con organigrama me refiero al final a cuál es la estructura de la empresa y nos vamos a encontrar que gran parte del consejo de dirección está representado por mujeres. Aproximadamente, como nos comentan, el 44% del consejo de dirección está formado por mujeres. Y además, el consejo de administración es incluso más acentuada esta situación donde existe esta igualdad o incluso superioridad, puesto que en este caso las mujeres llegan a ser del 61% del total de personas, ¿de acuerdo? Lo primero sería en el consejo de dirección y el segundo en el consejo de administración. Por lo tanto, nos encontramos una empresa que está bastante a favor y que tiene bastante en cuenta la igualdad de género. Además, si nos metemos en la página, encontraremos el llamado plan de igualdad, donde existen o ponen de manifiesto todas esas políticas que se tienen para prevenir el acoso laboral, para realizar una retribución justa y sin brecha de género y muchos más elementos que se tienen en cuenta, así como bajas maternales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos afirmar que sí. Pero claro, esto obviamente no podéis saberlo si no os metéis en la página. Entonces es un ejercicio de entrar en la página de Mercadona y buscar. B. Según los criterios de clasificación de las empresas, Mercadona es una empresa de carácter internacional, que se integra en el sector terciario o de servicios, y con una infraestructura de capital público, dado que su capital se encuentra distribuido en acciones. Esto es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque vamos a ver, nos dicen, según los criterios de clasificación de las empresas, Mercadona es una empresa de carácter internacional. Cierto, ¿vale? Aquí nos preguntamos, ¿pero será realmente internacional? A mí solo me suena del mercado de España. Pues vuelta a lo mismo, tenéis que entrar a la página y buscar dónde más trabaja Mercadona y veréis que también trabaja, por ejemplo, en Portugal. Que se integra en el sector terciario. Efectivamente, coge todos aquellos productos que se han producido en el sector primario o en el sector secundario y los vende, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, se integra en el sector terciario. No significa que sea única y exclusivamente el sector terciario, pero sí que tiene una gran parte del sector terciario, puesto que la venta de producto final es básicamente, en este caso, esto. Y con estructura de capital público. Ajá, aquí está el fallo. No es capital público, es capital privado, ¿vale? Si nos metemos, vemos que Mercadona es una empresa privada con accionistas privados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es falsa debido a esto. Luego nos dicen, C. Según las 5 fuerzas de Porter, el sector de la distribución alimentaria minorista en España presenta una alta rivalidad entre los competidores
existente. Vale, muy bien. Os acordáis que hemos visto las 5 fuerzas de Porter. Una de ellas era la rivalidad entre los competidores existentes, y es que efectivamente esta es verdadera. Existe gran competencia entre los rivales existentes en el mercado, tanto Mercadona con Carrefour, como Líder, con etcétera, etcétera. Cada una de las comunidades autónomas me imagino que tendrá pues sus supermercados en concreto, ¿no? Alcampo, Eroski, Día, etcétera. Por lo tanto, 100%. Luego, si queréis buscar datos de ello, también podéis encontrarlos. Aquí, por ejemplo, las soluciones nos ponían una tabla donde nos indicaban pues el porcentaje que tiene cada uno de estos supermercados de la cuota de mercado total, ¿no? Entonces lo podéis encontrar y buscar. Dicho esto, vamos a la pregunta 3. Nos dicen, tal y como hemos estudiado en el módulo 1, la localización es uno de los temas que deben considerar las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan. Vale, muy importante, lo hemos visto, la localización es esencial para elegir dónde nos vamos a poner. Repito el ejemplo que puse. No es lo mismo ser una empresa que, bueno, no es el ejemplo que puse, pero similar. No es lo mismo ser una empresa que produce una moda o un grupo de camisetas de alta novedad que son de un sector en específico, por ejemplo, de moda basada en la moda parisina, y que quiere, pero tiene un target de gente o de clientes jóvenes y con dinero, no tiene sentido que esta empresa se localice en Jerez de la Frontera o en un pueblo apartado de donde sea. Por lo tanto, tiene mucho más sentido, en cambio, que estén en el centro, por ejemplo, de Madrid, o en el centro de Valencia o de Barcelona, ¿sí? Por lo tanto, la localización es esencial. Además, no tiene sentido que estén en un barrio de gente que no viste este tipo de prendas o gente que este tipo de moda no le gusta. Si saben que sus clientes son generalmente gente más joven, pues deberán estar en un barrio donde haya gente más joven, por ejemplo, un barrio universitario, y de gente quizás con un poco adinerada, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Argumenta por qué puede resultar interesante para Mercadona estudiar la localización de un nuevo supermercado. Vale. Es muy importante, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, además, para empresas tan grandes como esta, bueno, generalmente todas, pero en concreto las grandes, el hecho de decidir en qué sitio, en qué localización se van a poner, va a suponer un coste enorme, localización 1, en el caso de equivocarse y querer pasar a la localización 2. Por lo tanto, es esencial elegir de primeras la localización, puesto que un fallo puede llevar a que la localización que se elija y luego se quiera cambiar suponga un coste enorme. Por lo tanto, es esencial por esto. Pero es que además, la decisión influirá en el volumen de ventas. Imaginad que Mercadona se sitúa en una zona donde hay muy poca gente viviendo alrededor. El volumen de ventas será bajo. Pero imaginad que Mercadona se sitúa en una zona donde tiene una gran cantidad de clientes alrededor y que además los competidores están muy lejos. Eso significa que van a conseguir que toda la demanda cercana vaya a ellos. Por lo tanto, es esencial. Entonces, muy importante, ¿vale? Y así por resumirlo, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta la cantidad de demanda de la zona, ¿sí? Además, es importante factores como la renta media, perfil del target o consumidor, ¿sí? La visibilidad del negocio, importante que esté a la vista, que se pueda acceder fácil. Así también, como vimos, es muy importante tener en cuenta los gastos de explotación, es decir, hay que tener en cuenta si los gastos de explotación debido a la zona son más caros o más baratos. Perfecto. Estos factores, al igual que algunos otros que podemos sacar, son los más relevantes y por los cuales efectivamente es interesante para Mercadona estudiar la localización de un nuevo supermercado. Después nos dicen B. Consideremos la información relativa a dos ubicaciones para la apertura de un nuevo supermercado por parte de Mercadona en la ciudad de Tarragona, concretamente barrio de Sant Pere y Sant Pau. Los factores que se le han considerado en el análisis, así como su importancia, se representan en la siguiente tabla. Vale, recordad, estos son los métodos de decisión ponderado, ¿no? Donde, ¿qué hacemos? Elegimos, ¿sí?, unos factores que vamos a tener en cuenta, que son la visibilidad del local, precio del local, red de comunicación, accesibilidad e impuestos.
Y a cada uno de ellos le vamos a dar una importancia, ¿sí? Vamos a considerar que es muy importante que el local sea visible. Y no vamos a considerar tan importante el tema de impuestos. ¿Por qué? Porque no nos importa tanto. Hasta al final te reúnes con tu comité, no hay un criterio específico y elegís cuán importante es hasta que estos porcentajes sumen 100, ¿sí? Y luego pues evaluamos estos criterios en las posibles localizaciones que tenemos y le damos a cada una de las localizaciones que hemos estudiado pues una nota. Nota 1, nota 2, nota 3. Claro, ¿con cuál nos quedamos? Pues tenemos que hacer la suma de todas las notas ponderadas. Es decir, si queremos saber para el barrio Sant Pere y Sant Pau qué nota le ponemos, por decirlo de alguna manera, tenemos que multiplicar la nota, que le han puesto un 7, por lo que nos importa. Nos importa un 35%. Después nos importa menos, pero nos importa bastante el precio del local. Y es que el precio del local es, en este caso, de 4. Es decir, la nota ha sido más baja que para el barrio de El Serrallo. Y esto nos importa un 25%. Seguimos. Para un 10%, la red de comunicación que sea adecuada nos importa bastante poco, pero bueno, tenemos un 7, ¿no? Y luego, para un 20%, ya nos importa un poquito más que lo anterior, la accesibilidad de los camiones es algo bastante relevante, que es accesible. Hemos encontrado que tiene un 8, o sea, tiene muy buena accesibilidad, lo cual hace que nos interese bastante. Y después tenemos que los impuestos tienen una nota media de 5. Bueno. Uy, ¿qué he hecho yo? Ahí. Perdona, que se ha borrado. ¿Sí? Conclusión, sumamos, multiplicamos todos y cada uno de estos componentes, nos va a dar un 6,25. Esta es la nota ponderada de la evaluación de este sitio. Generaremos y haremos exactamente el mismo cálculo, de la misma manera, para el Serrallo. Y este nos va a dar 5,9. ¿Con cuál de las dos inversiones o localizaciones nos vamos a quedar? Con esta, con la que tiene más nota, ¿vale? No tiene más misterio que esto. Puesto que la valoración conjunta y ponderada, es decir, y traduzco, la evaluación cogiendo todos los puntos que nosotros valoramos de una localización y teniendo en cuenta la importancia de cada uno de los factores, nos da una nota y esa nota nos dice que la que más valoramos es Sant Pere y Sant Pau. ¿Sí? Esta página se me ha quedado en blanco aquí. No le hagáis ni caso, porque no debería estar aquí. Pero bueno, ahí lo dejaremos. Vamos a la 4. Nos dicen, si consultamos la literatura de la materia, nos encontramos una gran variedad de definiciones sobre el modelo de negocio. Vale, bla, 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 bla. Y nos dicen, en este sentido, el Canvas es un instrumento muy útil para presentar de forma visual el modelo de negocio a desarrollar. Es decir, cómo la empresa genera valor. Y nos dicen que hagamos un modelo Canvas de Mercadona. Vale, perfecto, un modelo Canvas. Recordemos que teníamos 9 puntos a tratar, ¿vale? ¿Cuáles eran estos 9 puntos? Pues tenemos varios. Pero el primero era la propuesta de valor. ¿Y cuál es la propuesta de valor de Mercadona? ¿De acuerdo? Al final es satisfacer al cliente. Esto, por decirlo, perdonad que se me ha olvidado, tenéis que poneros y leer cada uno de los factores que incluyen en el Canvas y tenéis que buscar información sobre qué es la propuesta de valor o qué ofrece Mercadona, ¿qué quiere ofrecer? Pues es dar satisfacción al cliente, satisfacer las necesidades, es su fin último, ¿de acuerdo? Quieren satisfacer las necesidades a un precio bastante bueno, es su idea, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería, por ejemplo, la propuesta de valor para diferenciarlo y tener un poquito más de conciencia, ¿no? De qué estamos hablando. La propuesta de valor de Louis Vuitton, pues no es dar bolsos, quizás me estoy confundiendo, no sé si vende bolsos, creo que sí, perdonadme que mi conocimiento de marcas es malísimo, voy a pasar algo que me conozco yo, perdonad. Ferrari, ¿cuál creéis que es la propuesta de Ferrari? Ferrari no quiere que todos vayamos en Ferrari con un precio muy bajo, no, Ferrari quiere que X gente con un poder adquisitivo muy alto compre un producto exclusivo de una calidad excepcional y que además pues le guste correr con el coche, ¿no? Porque al final no tiene sentido si no, ¿para qué te lo compras? Conclusión, ¿veis la diferencia? Ferrari producto caro y exclusivo, Mercadona todo orientado al cliente y producto barato para todo el mundo. Entonces, ya tenemos la propuesta de valor. Luego tenemos que mirar cuál es el segmento de clientes. Pues nos volvemos a meter y realizamos una búsqueda. Pero es que el segmento de clientes, en este caso en Mercadona, es un consumidor de cualquier edad, cualquier renta baja, media y alta, pero también es verdad que la gente de renta alta pues quizás va buscando otros productos y en otros sitios, ¿sí?
Perdonad. Y además, no solo gente, entre comillas, que puede comer de todo, sino gente con patologías como celíacos, ¿sí? O gente con X problemas, o gente con intolerante a la lactosa. Sí, me estoy dejando muchísima gente, perdonad, pero no soy un experto en patologías alimentarias. De cualquier modo, elige a todos estos grupos. Su target es básicamente todo Dios. Así de sencillo. Pero bueno, seguimos. Tenemos luego los canales. ¿Qué canales utiliza? Los canales de Mercadona son los supermercados a pie. O sea, son los supermercados a los que vamos todo el mundo. Pero es que además, ahora, y espero no estar equivocándome, si no recuerdo mal, hay una venta online. Tú ahora te puedes meter y comprar Mercadona online. Pues ese también es otro canal. Tienen el canal a pie de calle o tienda física y el canal online. Es verdad que tendría que meterme en la página y comprobar, pero bueno, sería así de sencillo. Perdonadme que en este caso no he hecho los deberes, estoy casi seguro de que sí. Y por lo tanto, al final tienen un canal físico y un canal virtual de venta. Estos son los canales. Al final el canal es por donde consiguen la venta. Vamos luego al siguiente punto, relaciones con los clientes. Perfecto, relaciones con los clientes. Nos dicen que mantiene una colaboración estrecha con todos los clientes, es decir, considera que los clientes son los jefes al final. En la web corporativa nos encontraremos que describen a los clientes como si fuesen los jefes. Al final, ¿qué hace el jefe? Elige lo que sucede. En este caso dicen, o le dan la autoridad a los clientes de elegir lo que Mercadona hacen. Se consideran como unos servidores de lo que la gente necesite. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, relación con los clientes, relación de supeditación a lo que el cliente quiera. 5. Flujo de ingresos. Vale, aquí evaluamos los ingresos de esta compañía. Y es que, consultando la cuenta de resultados, vemos que los ingresos son verdaderamente de ventas o de cifra de negocios. Es decir, al final tiene todo el sentido del mundo. ¿De dónde viene el flujo de ingresos? Viene de la venta de producto. ¿Sí? ¿De dónde vendría, por ejemplo, el flujo de ingresos de una empresa especializada en, voy a inventar, a ver si se me ocurre ahora mismo algo, en implementar sistemas de ofimática? Pues no vendría de la venta del software de ofimática, ¿no? Vendría de la enseñanza, ¿sí? O de la consultoría de la ofimática y de la implementación. ¿Sí? Por lo tanto, el flujo de ingresos vendría por esta parte, no de la venta, sino del servicio. 6. En este caso, recursos, no los he numerado, ¿vale? Porque depende del canvas que cojáis, tiene una numeración u otra. La numeración es indistinta. A veces por el recursos clave puede ser el 6 o puede ser el 2, ¿sí? Entonces, perdonad, que no lo he numerado, pero básicamente es por eso, ¿vale? Yo prefiero no liaros y al final la numeración es independiente. Recursos clave para poder llevar a cabo la actividad necesitan unos recursos económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos claves? Pues son todos aquellos recursos económicos o financieros, el capital humano, es decir, tanto a nivel operativo de empleados como a nivel directivo, ¿sí? Y después a nivel de servidores en cuanto a la página web y en su posicionamiento de marca. Por lo tanto, los recursos clave son todos aquellos factores sin los cuales Mercadona no podría llevar a cabo su actividad. ¿Sí? Entonces, después tenemos, y siguiendo, actividades clave. No sé por qué, no me estaba funcionando. Vale, ¿cuáles son las actividades clave que hace Mercadona? Pues Mercadona hace varias actividades clave, ¿de acuerdo? Entre ellas está, al final, ofrecer productos de alimentación. Esa es la primera y la más importante. Ofrecen productos de alimentación, bebida, además artículos del hogar, de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las actividades clave? Por ejemplo, para que entendáis, Apple. Apple, diréis, pues vende teléfonos, vende ordenadores, sí, pero además producen software. Producen aplicaciones y tienen todo un ecosistema creado. Por lo tanto, tienen bastantes actividades clave. En el caso de Mercadona, digamos que son más centradas en la venta de todo tipo de productos. ¿De acuerdo? Y si entramos en la página, nos encontraremos que además llevan a cabo tareas de investigación e innovación
para conseguir nuevos productos y de esta manera agregar valor a su marca, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente, socios clave. Ya terminamos, sé que se está haciendo largo, espero que no se os haga muy pesado, pero al final estas packs, ya os digo que son más de buscar y entretenerse, que en verdad son medianamente entretenidas si os gusta un poco, que de sacar muchas conclusiones. Socios clave, pues los principales. Mercadona, ¿de quién depende? Mercadona depende de su producto. ¿Y su producto de dónde viene? De los proveedores. Los socios clave son los proveedores, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquel proveedor que le proveía de alimentos, de productos de higiene personal, del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en para todos los productos que tiene. Y después, y finalmente, último punto, estructura de costes. Perfecto. ¿Ves que tenemos los 9 puntos, no? Principalmente debemos decir, ¿sí?, que tiene costes de explotación. No tiene grandes costes fijos, puesto que no tiene que producir con gran maquinaria, pero dependiendo del volumen, tiene mayor o menor nivel de costes. Al final, si tiene que almacenar más o menos cantidad de alimentos, tendrá que poner, pues al final, los frigoríficos a mayor o menor potencia durante más o menos rato. Y luego, al final, el resto, pues depende de la cantidad que se venda. Si se vende más, pues tendrá más personal. Si se vende menos, tendrá menos personal. Entonces, es una estructura que depende bastante de la demanda que tenga, ¿sí? Bueno, esto que hemos hecho ahora es literalmente un análisis Canvas de Mercadona, ¿vale? Veis que no es difícil, lo único que es, digamos, un poquito molesto a la hora de encontrar toda la información, sintetizarla. Pero si nos basamos en qué es cada uno de estos 9 puntos, que la propuesta de valor, segmento de clientes, canales, etcétera, y sabemos lo que es, simplemente es buscarlo para el caso de Mercadona en su página, ¿sí? Dicho lo dicho, pregunta 5, un poquito más sencilla y más entretenida. Nos dicen, la obtención de un beneficio por parte de la empresa resulta una visión miope de la realidad empresarial. Y es que en este sentido, si se introduce el concepto de valor, el cual ha evolucionado a lo largo del tiempo, nos dicen que en el módulo hemos visto dos posiciones sobre el concepto de valor. Concretamente, hace referencia a la aportación de Taylor y de Drucker, tomando como referencia estos dos autores, con cuál de los dos enfoques se identifica más la filosofía del Mercadona. Vale, pues veamos primero. Y es que nos dicen que la visión de Taylor sobre la creación de valor pone el punto de vista, de acuerdo, en el proceso productivo, ¿sí? ¿Y este qué hace? Considera la empresa desde el interior, ¿sí? Entonces, lo que considera, y esto lo hemos visto en los grupos de interés o en la empresa como un sistema, considera que la empresa produce valor desde el interior, es decir, que los productores, debido a lo que quieren producir, están produciendo este valor según el proceso que están tomando, ¿de acuerdo? Pero evitan mirar al exterior. Es decir, los factores externos como que no le influyen, es decir, no se ven como cuando hemos visto como la empresa como una serie de grupos de interés donde estos grupos de interés pues interactúan de manera que no se propone, o sea, no se propone el valor desde dentro, sino que el valor se crea desde la necesidad que tienen los clientes, ¿de acuerdo? Y estos clientes al final son los que dictaminan hacia dónde va a ir el rumbo de la empresa y además van a tener también un factor o van a ser factores los proveedores y algunos otros, ¿sí? Entonces, para Taylor, el punto de vista, su preocupación descansa exclusivamente en que los procesos sean eficientes, ¿vale? Podríamos resumir en que haya eficiencia en el proceso, ¿sí? Que el proceso sea bueno y sea un buen producto. Esta es una mentalidad muy clásica y básica. Luego viene Drucker, que nos propone algo totalmente distinto. Y es que nos comenta que se desarrolla una visión humana de la actividad empresarial, es decir, incluye en este sistema que habla Taylor una visión humana. Comenta que la creación de valor es una cuestión puramente interna, ¿sí? Perdón, según Taylor, es una creación de valor. La creación de valor es algo puramente interno, pero Drucker, en cambio, señala que las personas están en el centro de la creación del valor. Drucker nos dice que el cliente es el centro de esta creación de valor. Es lo que nos indica hacia dónde tiene que moverse la empresa y hacia dónde no. Entonces,
no es, como en el caso anterior de Taylor, esencial hacia dónde quieren ir la empresa según los accionistas o los inversores, sino que la empresa al final va a seguir las directrices que elige el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa al final debe crear sus propios clientes. ¿Qué significa esto, según Drucker? Crear sus propios clientes significa que no es que los clientes vengan porque tengan un producto interesante, sino que ellos como empresa deben adaptar el producto para crear estos clientes y que los clientes al final tengan lo que estaban buscando. ¿Sí? Por lo tanto, son totalmente contrarias las visiones. Taylor mira a la empresa desde dentro diciendo que el proceso es lo más eficiente, mientras que Drucker lo que nos dice es que la empresa debe generar valor a partir de la creación de clientes. Dicho esto, Mercadona, ¿en cuál de los dos creéis que se va a situar? Efectivamente, se va a situar en el punto de Drucker, puesto que, como hemos visto, para Mercadona el cliente es el jefe, es decir, el cliente está en el centro. ¿Sí? Por lo tanto, está más claro que el agua, que es desde el enfoque de Drucker. Perfecto. Pregunta 6. Nos comentan, el análisis Pestel sirve para llevar a cabo un estudio del entorno general de la empresa, considerando los factores que tienen incidencia a nivel macroeconómico. A continuación se presentan las diferentes noticias relacionadas, ¿sí?, con Mercadona. Identifica para cada noticia qué factor de análisis Pestel hace referencia. Vale, muy importante recordar, análisis Pestel tiene en consideración 5 factores: la P de político, la E de económico, S de social o sociocultural, T del tecnológico, bueno, esto estaba señalando la E, pero bueno, me entendéis, la E al ecológico y L al legal. Son estos 6 aspectos, lo acabo de decir, sí, estos 6 aspectos que tiene en consideración este análisis Pestel. Nos dicen, Mercadona cambia uno de sus productos clásicos por petición de sus clientes. Noticia publicada en el diario Ibiza. Nos podemos leer este artículo que os dejo aquí. Y ahora tenemos que indicar a cuál corresponde, ¿sí? Nos comentan al final que Mercadona ha creado los llamados centros de coinnovación, que permiten interactuar con los clientes o los jefes para identificar posibles cambios en sus necesidades. Es decir, que están teniendo en cuenta primero al cliente, es decir, analizan las fuerzas de Porter y toman la fuerza del cliente para generar un cambio en la empresa o una dirección estratégica o empresarial. Entonces, ¿cuál de los factores están utilizando? ¿El político? No. ¿El económico? No. ¿El sociocultural? Efectivamente. El factor que en este caso estamos considerando es el sociocultural. Estamos viendo hacia dónde se dirige la sociedad en cuanto a las necesidades, pues, la venta de copas menstruales en Mercadona o, por ejemplo, la venta de productos más healthy o productos basados en mayor calidad de proteínas y de aminoácidos o de productos para intolerantes a la lactosa. Es un análisis de la fuerza sociocultural, ¿sí? Entonces, Mercadona apuesta por los recambios en sus productos de perfumería para reducir el plástico y sus residuos. O sea, se están enfocando 100% en cuanto a qué, en cuanto al medio ambiente. Esto, vamos, más claro que el agua, es que no haría falta leer nada más. Y es que se basa en este caso en factores medioambientales, puesto que se está preocupando de que el volumen de residuos sea menor. Funcas, eleva la previsión de la tasa media anual de inflación hasta el 9,1%. ¿Esto qué es? Esto es una noticia como noticia económica, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un factor económico. ¿Sí? Perfectísimo, perfectísimo. Y en la pregunta 7. Nos comentan que en el módulo 1 se describe la economía circular como una filosofía de la organización que permite recuperar productos para posteriormente rediseñarlos o reintroducirlos en el circuito económico. Identifica como Mercadona implementa las 7 Rs de la economía circular. Describe con tus propias palabras el objetivo perseguido para cada una de las 7 Rs y presenta para cada una de ellas un ejemplo de aplicación por parte de Mercadona. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Nada, simplemente tener muy en cuenta
¿Cuáles son estas 7 Rs? Y poner un ejemplo de cada una de ellas entrando en la página web e informándose. He hecho nada, pero realmente requiere faena. Lo más importante lo más sencillo es saber qué significan cada una de las 7 Rs, cosa que ya tenemos que tener bastante clara. La primera R, de la que nos hablan, rediseñar. ¿Sí? Esta primera fase trata de coger el diseño que ya teníamos de un producto y rediseñarlo, obviamente para cambiar la redundancia, o rehacerlo para conseguir que el diseño sea más ecológico. Es decir, si antes utilizábamos para hacer, digamos, iba a dibujar, pero cada vez que intento dibujar me arrepiento, un tetrabric, ¿no? Y para ello utilizábamos 4 gramos de aluminio, intentar rediseñarlo para que ahora pasemos a utilizar, en vez de 4, 2 gramos. Sí, es un ejemplo, tanto algo como de aluminio como de plástico. Entonces, esto sería el rediseñar. ¿Qué está haciendo Mercadona? Mercadona, por ejemplo, todos lo sabemos, todos lo hemos visto, en los últimos años ha contribuido mediante la utilización de nuevas bolsas de plástico reciclables. Después tenemos, primera R, segunda R, reducir. Reducir significa o implica reducir la cantidad de productos que utilizamos, ¿no? En cuanto a la energía, el agua que utilizamos, por ejemplo. Básicamente exige unos cambios en el hábito de consumo. Por ejemplo, ya no en el hábito, sino por ejemplo también en cómo utilizamos estos productos. Es decir, por ejemplo, si teníamos antiguamente en las tiendas de Mercadona, teníamos bombillas normales, ahora si las sustituimos por LED estamos reduciendo el consumo energético. O en cuanto, por ejemplo, a la parte de la pescadería, si teníamos un chorro de agua directo, si ponemos una serie yo no sé mucho sobre esto porque no he tenido todavía que instalarlo en casa, ¿no? Pero una serie de difusores que existen que básicamente pues amplía, digamos, por la potencia del agua, un poco así. Me lo estoy más o menos inventando, pero sabéis a cuál me refiero, ¿no? Ese tipo de difusores que amplía como, reduce la cantidad de agua que necesitamos, ¿no? Lo que quería referirme, por ejemplo, serían maneras de reducir y también mediante el cambio de hábitos. Según nos comentan, en este caso, Mercadona ha creado el concepto Tienda 8, que incorpora criterios de eficiencia energética. Es un plan para generar eficiencia energética. 3. Reutilizar. ¿Sí? Que implica eliminar la idea de los productos de un solo uso y alargar la vida de estos productos. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de los envases que utilizamos para transportar los productos, un ejemplo, del camión hasta la estantería, que luego posteriormente se solían tirar, pues ahora en vez de eso se hacen reutilizables para luego poder cogerlos desde donde los hemos dejado y volver a utilizarlos para seguir descargando el camión y desplazando estos productos. En el caso de Mercadona, nos comentan que en su memoria medioambiental llevan 25 años apostando por la reutilización junto con el proveedor de cajas que tienen llamado Logifruit. En este sentido, podemos destacar la reutilización de palets y cajas que se utilizan desde la salida del proveedor hasta la tienda. Perfecto. Después nos dicen 4. Reparar. Cuarta R. Reparar. ¿Qué significa reparar? Es cuidar los objetos y reparar aquellos que han sufrido desperfectos. En vez de pensar en esa mentalidad de lo uso, lo tiro, consta más de lo uso, se estropea, lo reparo. ¿Perfecto? Entonces, con esto le damos una segunda funcionalidad o una segunda vida a aquellos productos que hemos utilizado. Y en el caso de Mercadona, las cajas que hemos mencionado previamente en cuanto a que se reutilizan, también son reparadas. Si es algún desperfecto, se intentan reparar para poder seguir utilizándolas. 5. Quinta R, renovar. ¿Sí? De acuerdo, entonces con esto, en este proceso, se intenta aprovechar todos aquellos objetos que parecen no tener utilidad, pero se les puede dar, o a los cuales se les puede dar una funcionalidad. En el caso de Mercadona, nos comentan que está renovando la funcionalidad de sus plazas de parking instalando recargas para los vehículos eléctricos. 6. Recuperar. Este proceso consiste en rescatar los desechos, consecuencias del consumo, por ejemplo, los plásticos que estamos lanzando debido a, a los que vienen incluidos dentro de las bolsas de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lechuga que se nos pone mala, el plástico que estamos
tirando, pues ese plástico podría ser reutilizado para utilizarlo de bolsa para algún otro objeto, tirando simplemente la lechuga al cubo orgánico, ¿no? Y nos dicen que Mercadona está fomentando la separación de residuos en la tienda. Y además informa sobre la mejor manera de reciclar en casa, ¿de acuerdo? Vamos con el 7. Nos comentan, por lo tanto, que reciclar es el último punto. Y este involucra en el proceso que he descrito anteriormente, en el cual cogíamos las bolsas de plástico que cubrían la lechuga y las reutilizábamos las recuperábamos para luego reutilizarlas. Lo que hacemos es reciclarlas, que en vez de reutilizarlas, puesto que habrá plásticos que no podamos reutilizarlos, los llevamos a reciclar a una planta de reciclaje o los echamos al contenedor amarillo en este caso, ¿sí? Y ya finalmente, con esto, tenemos todo. Bueno, sí decir que Mercadona contribuye al reciclaje utilizando materiales reciclados. Es decir, al final, reciclar los productos nos viene bien, sobre todo para luego poder entrar en la fase de rediseño y utilizar los materiales reciclados. Al final, cada una de las R's está conectada con las otras. B. Justifica como el hecho de utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente puede contribuir a la generación de valor tanto a nivel interno como para el entorno. Vale, a nivel interno. A nivel interno, lo que produce la intención de utilizar este tipo de política de economía circular es el hecho de ser más respetuosos con el medio ambiente, y esto que al final genera pues un gran potencial de innovación e ingeniería de materiales. La inversión que se está haciendo, sobre todo en la fase de rediseñar, nos está generando un gran potencial de innovación de la marca, potenciando quizás los productos que se obtienen del reciclaje y se reutilizan y se rediseñan, nos hagan productos más baratos. Por lo tanto, estamos añadiendo un valor añadido a nuestros productos, puesto que ahora quizás producirlos es más barato o incluso empaquetarlos también lo es. Y luego, además, estamos mejorando, como comentábamos, la calidad del medio ambiente, que aunque sea algo directamente ajeno a la empresa, indirectamente nos afecta, puesto que si el medio ambiente se ve perjudicado, puede que también lo hagan las cosechas y puede que la industria alimentaria, y eso también afecta a Mercadona. Luego, por la parte del entorno, es decir, Mercadona frente a la opinión de los demás o Mercadona frente al resto. Pues gracias a tener esta responsabilidad en cuanto a economía circular, la imagen de Mercadona va a mejorar, y más en el estado actual, donde pues la gente está muy concienciada con el tema medioambiental. La imagen corporativa mejorará, pero es que además será de por sí una campaña de marketing, porque al posicionarse a favor del medio ambiente y al tenerlo en cuenta, las personas van a darle un valor añadido a sus productos. Ya no solamente comprarás un tomate que sabes que la empresa lo ha traído y lo está gestionando, y el resto de productos lo está gestionando de una manera con economía circular. Así que de esta manera ya es un reclamo publicitario de por sí y es marketing. Además, esto incrementará la visualización de la empresa. Y todos estos confluirán en un incremento de las ventas. Estos son todos los factores positivos que se pueden obtener debido a la implementación de estas 7 R's. Que es verdad, innegable, que no hemos puesto el efecto negativo, que quizás es un incremento de los costes iniciales, pero que a largo plazo nos puede venir muy muy bien, tanto como sociedad como empresa. Hasta aquí sería la PAC 1, ¿sí?, de este primer semestre.